¿Qué tal, ingenieros? Aquí José Luis González. Hoy entramos en una de las fases más críticas del ciclo de vida del software, la calidad. No basta con que el código funcione. Tiene que ser robusto, mantenible y estar probado. Desde el uso del depurador hasta la pirámide de pruebas unitarias y los dobles de test, hoy vamos a descubrir cómo asegurar que nuestro código es de grado profesional. Pues lo primero que tenemos que hacer en esta sesión de mentoring es cambiar el chip drásticamente. O sea, en la ingeniería clásica, el famoso departamento de QA se veía casi como, bueno, como un embudo burocrático. Claro, ese pasillo oscuro al final del desarrollo que te frenaba, ¿no? Exacto, ese equipo que te impedía el paso a producción. Y la misión de este análisis a fondo es erradicar esa visión por completo. Hay que desmontar ya el clásico mito de, pues a ver, en mi máquina funciona. Buf, la de veces que habremos escuchado eso. Demasiadas. Tenemos que abrazar el paradigma este de shift left, que significa literalmente desplazar las pruebas hacia la izquierda en la línea temporal. Adelantarlas al minuto cero, vaya. Eso es. Dejar de ver el testing como un coste o un peaje molesto. Hay que entender la mecánica interna que lo convierte en, digamos, la inversión más rentable de un proyecto. Totalmente. Y a ver, para justificar esa inversión ante negocio, porque claro, negocio quiere entregas, hay que hablar en su idioma, el dinero. Claro, siempre es el dinero. Es que hay una presión brutal en los equipos, sobre todo cuando se acerca una fecha límite. El código pasa el linter, compila a la primera, y la tentación de tirar para adelante y subirlo a producción a cholón es enorme. Ya, cuesta muchísimo frenar la maquinaria para exigir tiempo de escritura de tests. Exacto, pero aquí entra la aplastante realidad de la regla del 1-10-100, que es un modelo que explica muy bien el coste exponencial de un bug dependiendo de cuándo lo casemos. Y fíjate que las matemáticas de esas reglas son implacables. O sea, imaginemos un error lógico muy simple. Un cálculo de IVA incorrecto, por ejemplo. Perfecto, un cálculo de IVA. Si ese fallo se detecta en la fase de desarrollo, mientras el programador está escribiendo el código, el coste es relativo a 1. Cuesta los 3 minutos que tardas en cambiar un signo de multiplicar. Claro, no es nada. Pero si ese código salta a la fase de pruebas, de integración, el coste ya sube a 10. Porque ya requiere que un tester documente el fallo, abra un ticket en Jira o donde sea. Eso es, el desarrollador tiene que cambiar de contexto, investigar qué pasa, recompilar, volver a desplegar. El tiempo ahí ya se dispara. Y el drama de verdad, madre mía, llega cuando ese error sobrevive hasta producción. Ahí el coste ya se multiplica por 100 o por 1000. Uf, sí. Ahí ya no hablamos de minutos de desarrollo. ¿Qué va? Estamos hablando de una subida a producción un viernes por la tarde que acaba montando un Cristo monumental todo el fin de semana. Totalmente. Bases de datos corruptas que hay que restaurar, reuniones de crisis con los directivos. Pérdida de reputación, fuga de clientes. O sea, hasta multas regulatorias si el fallo afecta a privacidad. El coste ahí es incalculable. Por eso mismo, la excusa esta de «es que no tenemos tiempo para hacer pruebas» es una falacia enorme. Ya ves. Nunca hay tiempo para pruebas, pero sorprendentemente siempre hay tiempo para apagar fuegos en producción un sábado a las 3 de la mañana. Exacto. Invertir la pirámide del esfuerzo es crucial aquí. Claro. Y oye, hablando de prevenir esos fuegos, creo que es vital entender qué estamos comprobando exactamente. Porque en ingeniería a veces mezclamos dos conceptos. Verificación y validación, ¿verdad? Eso es. Mecánicamente son muy distintos. Y a ver, para visualizar esto sin entrar en mucha jerga técnica, pensemos en una cocina profesional, en la receta de un plato complejo. Vale, me gusta la analogía. Pues la verificación sería el proceso técnico estricto. Es asegurar que hemos seguido los pasos a rajatabla. O sea, el horno estaba a 180 grados, hemos puesto 200 gramos de harina y hemos batido 5 minutos exactos. Claro. Y siguiendo con esta idea, un equipo puede hacer una verificación absolutamente impecable, todo perfecto a nivel técnico, pero luego el plato llega a la mesa y el cliente lo devuelve porque sabe a rayos. O porque había pedido algo sin gluten y no nos hemos enterado. Exactamente. Esa es la validación. O sea, la validación no pregunta si hemos construido el producto correctamente, paso a paso, sino si hemos construido el producto correcto, el que resuelve el problema real. Total. Porque de nada sirve un código con una arquitectura inmaculada, patrones de libro y compilación perfecta si al final la lógica de negocio no hace lo que se necesita. Y viceversa, ojo. Un código espagueti que de milagro cumple la regla de negocio es bueno.
una bomba de relojería. Ya te digo, sabiendo esto, el gran reto es cómo operamos sobre el terreno para garantizar ambas cosas. Y cuando estamos manchándonos las manos desarrollando, el rey es el depurador, el debugger. Es como tener rayos X. Es que el depurador es fascinante. Nos permite hacer algo que en el mundo físico sería imposible, que es congelar el tiempo. Totalmente. Cuando el hilo de ejecución de la CPU llega a un punto de interrupción, un breakpoint, todo el estado se pausa. Y ojo, no hablamos de poner un breakpoint simple y mirar pasivamente. Que va, las herramientas modernas permiten una microcirugía increíble. Exacto. Los breakpoints condicionales, por ejemplo, si tenemos un bucle que procesa 10.000 transacciones y falla aleatoriamente, pues hombre, no podemos ir paso a paso 10.000 veces. Te mueres del asco. Pones una condición en plan, pausa la ejecución solo cuando el ID sea negativo y listo. Eso es. Y yendo un paso más allá en ecosistemas.net, están los visualizadores de consultas de link. Antes de depurar un link complejo con varios where, select y order by, era un acto de fe. Sí, cruzabas los dedos para que la colección de salida fuera la correcta. Exacto. Ahora el depurador te deja diseccionar la estructura en memoria y ver cuántos elementos pasan cada filtro y por qué se descartan. Es una radiografía brutal. Sí, es una pasada. Pero claro, esto levanta una duda muy típica en los equipos. A ver. Si el debugger nos da este control absoluto a nivel de bytes, ¿para qué nos complicamos la vida montando infraestructuras gigantescas de loggers? Ah, claro. Buena pregunta. Es el problema del entorno. Exacto. El depurador vive en una burbuja de cristal. Requiere que la aplicación corra en nuestra máquina, bajo nuestro control. Pero cuando mandamos ese binario a un clúster en la nube en producción, Adiós a los rayos X. claro, perdemos esa visión. La producción es una caja negra. No podemos conectarnos y pausar el hilo porque paralizaríamos el servicio a miles de usuarios. Menudo Cristo montaríamos. Y ahí entran los loggers. Y ojo, hay que desterrar ya la costumbre de usar comandos de impresión básicos. Buf, el típico console write line. Sí, intentar rastrear errores críticos en producción con un console write line escupiendo texto plano en un archivo remoto. Es como buscar una aguja en un pajar usando el bloc de notas. Una locura. Un coladero absoluto. Por eso la industria ha pivotado al login estructurado con cosas como Serilog, ¿no? Sí, es que el login estructurado lo cambia absolutamente todo. En lugar de guardar una frase que diga, no sé, error al cobrar al cliente 5 a las 10, el logger serializa el evento. Lo convierte en un objeto JSON, claro. Eso es, guarda las propiedades separadas, el nivel de severidad, ya sea crítico, error o warning, el ID del usuario, los milisegundos de latencia. Y de repente tus logs ya no son un archivo de texto infumable, son una base de datos relacional. Exactamente. Puedes abrir un panel y decirle al sistema, oye, muéstrame todos los eventos de nivel error en pagos que afecten a usuarios VIP en la última hora. Y lo tienes al instante. Depuradores para el microscopio en desarrollo y login estructurado para el radar en producción. Así es. Ambos actúan cuando el software ya respira, cuando se ejecuta. Pero, dando un paso atrás, ¿y si pudiéramos pillar los bugs antes incluso de darle a compilar? Ah, amigo. El análisis estático de código. Exacto. Aunque a veces genera un poco de fricción en los equipos, ¿verdad? Genera muchísima fricción, porque actúa como un espejo implacable. El análisis estático, ya sean analizadores nativos como Roslyn o linters de terceros, pues no ejecuta el código. Analiza el árbol de sintaxis, el AST, mientras tecleamos, ¿no? Eso es, entiende la gramática y la semántica en tiempo real. Es como tener un corrector ortográfico, pero con conocimientos súper profundos de arquitectura. No te avisa solo de un punto y coma que falta. Claro, el compilador ya hace eso. El linter te dice, oye, estás abriendo una conexión a base de datos en un bucle y no la cierras, vas a provocar una fuga de memoria. O estás concatenando texto en una consulta SQL, prepárate para una inyección masiva. Totalmente. Y para que todo el equipo respete esto y nadie haga la vista gorda, elevamos este análisis a la integración continua con plataformas como SonarQube. Ah, SonarQube, con sus famosos Quality Gates. Yo siempre lo veo como el portero de una discoteca, pero en versión código. Me encanta esa analogía, un portero además súper estricto. Sí, que no atiende a las prisas de negocio. Si el código que intentas meter en la rama principal huele a código espagueti o tiene una complejidad enorme, el Quality Gate se pone en rojo. el portero cierra la cuerda y se bloquea el despliegue automáticamente.
blindas el repositorio de forma objetiva. Es el mejor mecanismo contra la errata técnica. Y una vez que pasamos este análisis y el código está limpio y siga el estándar, Toca la fase nuclear, probar que la lógica pura hace lo que debe. y aquí chocamos con un problema de escala brutal. Un software moderno tiene cientos de miles de líneas. No podemos probarlo todo a mano. Ni de coña, por eso usamos la pirámide de pruebas. Exacto. La famosa proporción 70-20-10. Que en un mundo ideal sería un 70% de pruebas unitarias, pequeñas, aisladas, súper rápidas. Un 20% de integración, para ver si nos hablamos bien con la base de datos o APIs. Y la cúspide, solo un 10% de pruebas end-to-end, las de sistema, que levantan todo y simulan al usuario. Pero claro, en la industria te encuentras siempre el antipatrón del cono de helado, la pirámide invertida. Muchísimo. Equipos con casi ningún test unitario, que confían todo a una batería inmensa de pruebas end-to-end. Y esto pasa porque las pruebas end-to-end son visuales, dan una falsa seguridad. Claro, negocio ve un navegador rellenando formularios solo y dice, ¡qué maravilla! Probamos todo a la vez. Pero a nivel de ingeniería es pegarse un tiro en el pie. Son súper frágiles y lentísimas. O sea, 1000 pruebas unitarias tardan 2 segundos. 1000 pruebas end-to-end pueden tardar, 4 horas. Fácilmente. Y lo peor es que fallan por tonterías irrelevantes para la lógica. Un desarrollador de front cambia un botón de azul a rojo, o hay un microcorte de red y ¡pum!, falla el test. Y el ciclo de feedback se destruye por completo. Si tardas 4 horas en saber que has roto algo, el desarrollo se paraliza. Por eso las unitarias son la base. Te dicen la línea exacta donde ha fallado la matemática. Pero claro, para diseñarlas bien, no podemos escribir a lo loco. Hay que usar metodologías, caja blanca y caja negra, ¿no? Exacto. Empezamos por la caja blanca, que es ingeniería interna pura. El desarrollador tiene el código delante y quiere asegurar que el test recorre todos los recovecos posibles de la función. Y aquí entra la complejidad ciclomática de McCabe. Suena a física cuántica, pero es como un mapa de carreteras. A ver, explícanos eso de McCabe. Pues McCabe mide los caminos de ejecución independientes en un bloque de código. Si tienes una función simple para calcular el precio del carrito en línea recta, la complejidad es 1. Necesitas un solo test. Eso es. Pero si metes un if para aplicar un descuento a usuarios VIP, el camino se bifurca. Complejidad 2. Ya necesitas 2 tests como mínimo. Claro, y si metes un while y un bloque catch, la complejidad se dispara. Exacto. McCabe te dice matemáticamente los tests indispensables para que ninguna línea se quede sin ejecutar. Conocer las entrañas está genial. Pero luego tenemos la caja negra. Aquí el desarrollador cierra los ojos a la implementación interna. Solo mira las especificaciones. Eso es. Si meto un 5, tiene que salir un 10. Me da igual cómo lo haga la máquina. Y aquí hay una técnica que ahorra horas de pruebas inútiles, que es el análisis de valores límite. El famoso BBVA. Y se basa en una estadística brutal. El 80% de los bugs se esconden en el 20% de los datos. Y ese 20% no es al azar. ¿Qué va? Está en las fronteras, en los límites de los rangos válidos. El clásico fallo de usar un mayor que en lugar de un mayor o igual que. Justo. Si la regla dice que hay que tener 18 años para registrarse, el sistema no falla si metes 40 o 5. Las matemáticas son estables en el centro. El coladero está en el límite siempre. Por eso la caja negra nos obliga a ser quirúrgicos. Probar el 17, el 18 y el 19. Exactamente. Si soporta la tensión en la frontera exacta, estadísticamente soportará el resto. ¡Qué bueno! Y una vez sabemos qué datos probar con McCabe y caja negra, hay que escribir el código de los tests. Y para que sean profesionales, usamos el patrón AAA. Arrange, Act, Assert. 3 bloques innegociables. El arrange para preparar el terreno, el act, que es una sola línea ejecutando la función, y el assert, la aserción, para comprobar que el resultado es el esperado. Y ese patrón es la piedra angular del TDD, el desarrollo guiado por pruebas, que le da la vuelta a la cabeza con el ciclo rojo, verde, refactor. El TDD te exige escribir el test antes de que exista la aplicación. Es como el plano de un arquitecto. Nadie levanta un muro sin los planos firmados. Exacto. Escribes el test, obviamente falla en rojo porque no hay código. Escribes el código mínimo para pasar a verde. Y ya puedes refactorizar con red de seguridad. Pero a ver, en un sistema complejo los componentes nunca están solos. Una función de pago depende de Visa o Mastercard.
Y en un test unitario, ¿no puedes llamar a una pasarela real? Claro, te arruinas o tardas la vida. A mantener el aislamiento usamos dobles de test, como los dobles de acción en el cine. Ah, los dummies, stops y los famosos mocks. Eso es. Y un mock es muy inteligente, tiene memoria. Nos permite añadir una cuarta fase al patrón A, el verify. O sea, además de comprobar el resultado con assert, le preguntas al mock cuántas veces te han llamado durante el test. Y eso es pura magia. Imagina el proceso de cobro. No basta con que devuelva un OK. Necesitamos garantías absolutas de que se ha cobrado exactamente una vez. Claro, si por un bug hay un bucle oculto que llama al mock 5 veces, El assert básico pasaría en verde, pero en la vida real le cobrarías 5 veces al cliente. El verify intercepta eso en memoria y hace fallar el test al instante, evitando el desastre. madre mía, la de dolores de cabeza que ahorra. Llegados a este punto, escribiendo miles de pruebas con TDD, mocks, Macabe, a nivel de gestión, ¿cómo medimos esto? Ah, la métrica favorita de los directivos. La cobertura de código. Las famosas herramientas como Coverlet, ¿no? Que te dicen qué porcentaje de líneas y ramas se han pisado. Generan unos informes increíbles. La industria suele fijar un estándar sano alrededor del 80%. Pero oye, hay que tener un cuidado inmenso con esto, porque existe el mito de que el 100% de cobertura garantiza un código sin bugs. Y es una de las peores trampas de la ingeniería. Una métrica convertida en un objetivo ciego. Es que la cobertura solo dice que se ha ejecutado, no si se ha validado la lógica. Totalmente. Bajo presión, un desarrollador podría escribir un test que llame a una función compleja, meterlo en un try-catch vacío, omitir el ASE, más que el porcentaje de cobertura. Es una visión muy madura del desarrollo. Las pruebas no son un trámite burocrático, son el ADN del sistema. De hecho, si analizamos todo lo que hemos debatido hoy, se revela un principio que transforma nuestra profesión. Si consideramos que un buen test es la única documentación que jamás se desactualiza, Es verdad. nos damos cuenta de que escribir pruebas unitarias de alto nivel exige un rigor arquitectónico superior al propio código de producción. Cuando un sistema está muy acoplado o es caótico, es imposible escribir un mock limpio o un patrón AAA. Por tanto, un código intesteable no es un problema de falta de tiempo en QA, es el síntoma de un diseño defectuoso desde su concepción. Las pruebas son, a fin de cuentas, la prueba del algodón de nuestra arquitectura. Si duele testearlo, es que está mal diseñado. Si te ha gustado, like y suscripción para codificar un montón. Nos vemos en el próximo deploy.